para que nuestra sociedad pueda encontrarse con ustedes y con el trabajo amplísimo de años que han ustedes sembrado en este sentido. Doctor López, ¿qué podemos hacer para que México lo logre? Pues, ¿no? Porque es como, usted ha hecho un análisis muy puntual y me gusta mucho la parte histórica, bueno, primero porque soy historiadora, pero más porque creo que el pueblo que no recoge de la memoria, por lo menos hay que hacérsela de papel para que no se nos olvide que por ahí hubo un momento en el que acariciábamos. ¿Qué pasa con estos ciclos que se rompen tan violentamente en la historia, doctor? ¿Cómo los volvemos a alcanzar? Nos falta una estructura muy importante, ¿sí?, de parte del gobierno. Una estructura es lo primero que se debe edificar. Una estructura que enlace lo que hacen los centros de investigación con lo que necesitan, ¿sí?, nuestros agricultores, nuestros campesinos, para apropiarse de esa tecnología. Es decir, nosotros la generamos. Y acá en la parte norte, alrededor de Guerrero Negro, generamos tecnología, las adaptamos y las transferimos. Transferir no es problema. El problema está en la apropiación de ese conocimiento. ¿Por qué se dificulta tanto que se apropie del conocimiento a la gente? Porque falta la estructura del gobierno que le dé seguimiento a las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros vamos a capacitar, a divulgar, como bien se mencionó, esa estructura debe recibir la capacitación también para que nos ayude a difundir, a divulgar, a esparcir toda esa tecnología. Si no vamos nosotros, transferimos, se acaba el periodo de transferencia porque ese es corto y las cosas vuelven atrás. Entonces, lo primero, eso es una estructura. Lo otro, divulgación, capacitación. Lo otro que debemos hacer, los centros de investigación, generar nuestro insumo, atacar de lleno los problemas. Si uno de los problemas de la seguridad alimentaria es que necesita territorio, necesitamos rehabilitar. Hay cantidad enorme de terrenos dañados por sales, muy compactos. Tenemos que rehabilitarlos, ponerlos sanos, porque ahí es donde se producen los alimentos. El gobierno debe implementar el extensionismo de nuevo. Si no, para nosotros como centro de investigación es muy desgastante. Nosotros estamos destinados, estamos obligados a hacer otro tipo de labores. Investigación. Y en el CIN no lo hacemos muy bien. Unos lo hacen en mucha investigación básica, otros hacemos investigación aplicada. O cuando se genera conocimiento básico, lo que hacemos es investigación aplicada, agarramos una parte, la modificamos, la adaptamos y la aplicamos. Por eso es que el centro de investigación, como el CINOR, tiene la parte sustantiva. De eso se trata, de crear beneficio a la sociedad. Por eso es que tiene la investigación, la formación de recursos humanos o capital humano y la vinculación, ¿sí? Entonces, se necesita todo eso, desarrollar huertos comunitarios, como lo está haciendo la doctora Magallón, agricultura urbana, crear microempresas familiares, desarrollos comunitarios. Pues volvamos los ojos, pues, de la historia para el presente y creo que por ahí va el ruido, doctor? Hay que tener el espíritu alto porque me da la impresión de que por ahí vamos. Doctor Larrinaga, usted hizo una serie de premisas que me encantaron como preguntas y me voy a atrever a retomar una en particular que viene de esta puesta en escena que hace el doctor López sobre la apropiación social del conocimiento. Y parece que es tan fácil porque ya empezó a estar en boga el término, ¿no? Y todo el mundo diciendo, y la apropiación va y viene, y cuál es el cambio, ¿no? Sustancialmente, ¿dónde se encuentra ese pivote? Y usted hablaba de interés de las nuevas generaciones sobre el tema, doctor. La transferencia de la tecnología que logre el día de mañana convertirse en apropiación. ¿Cuál es su postura, doctor Larrinaga? Bien, es un tema que creo que siempre me ha motivado en lo personal y
criado y parido, digamos así, en las actividades con los colegas japoneses, pues siempre ha sido un reto ya muy personal. Creo que es una pregunta al interior que me hago, tanto estudiar para qué. Y en eso es, digamos, es el combustible que ilusiona ir hacia este punto. En la experiencia que hemos tenido con los diversos proyectos que casi todos los he trabajado directo a productor, me he encontrado con que realmente el promedio de edades de la gente que vive en el campo y de ella vive está en un promedio de 55, 60 años. Es decir, no hay un relevo generacional. Ese es el punto también que ya tiene una problemática mayúscula en el campo mexicano. Por otro lado, las generaciones que están estudiando, pues están muy digitalizadas, digamos así en términos genéricos. Yo a veces sonrío y comento, la agricultura no está en la computadora, la agricultura sigue siendo en el surco. Es una forma coloquial y romántica de expresarlo, pero la realidad va más allá. Es realmente estar en el campo para la producción y entonces este relevo generacional no se ve muy fácil. Y no se ve fácil porque las condiciones de pobreza que se asocian a la vida rural, pues nadie las quiere llegar a vivir. Esa es la realidad. Entonces, aquí lo que tendremos que desarrollar son políticas públicas que incentiven a las nuevas generaciones con una visión un poco más de aspecto empresarial que permita precisamente acopiar los nuevos conocimientos. Eh, la experiencia de llegar al campo y a la apropiación de conocimiento no se puede dar porque este sector de población que vive en el campo no está educado para recibir el conocimiento y sobre todo la velocidad de conocimiento que cambia año con año. Estamos viviendo realmente una velocidad impresionante de nuevos conocimientos que inmediatamente deben de cobrar vida en el campo, en la producción de alimentos. Esto lo podemos ver en una película muy rápido, 20 años atrás, hablábamos del sistema riego-progoteo, pero como un sistema donde todavía no se manejaba, era un sistema puesto ahí. Hemos aprendido a manejar en conciencia el agua para hacer más eficiente la producción de alimentos y así otros insumos tecnológicos que han ido mejorando la rentabilidad. Pero este sector de 50 a 60 años, ellos ya no están con esa intención de apropiarse. El campo, la producción del campo, está realmente bombardeada por nuevos conocimientos digitalizados para hacer más eficiente el manejo. Está computarizado los sistemas y en fin, hay una serie de tecnologías que van haciendo cada vez más eficiente porque eso es lo que se busca. Cada vez hay mayor demanda de alimentos y la oferta, también hay que entenderlo, la oferta parece que está puesta ahí, los canales de comercialización son los que tal vez estén fallando y esto conlleva entonces uno de estos esquemas que hoy detectamos, la seguridad alimentaria, el derecho que tengo de alimentarme en la producción del campo de mi patria. Eso no me lo está dando, lo está exportando y lo vemos como un negocio donde la agricultura se ha transformado en monocultivos de alta rentabilidad que tienen una condición o consecuencia de hipotecar la salud ambiental de estos ecosistemas. También es otro tema que se tiene que abordar. Gracias, doctor. Se me hace que nos va a faltar tiempo como siempre con ustedes. Además, están en el frente de batalla, no pudimos escoger mejor los panelistas de esta tarde. Doctora Magallón, voy con usted. Además, me gustó mucho su tema porque habla de nutrición y seguridad alimentaria, dos componentes que ponen ahí sobre la mesa, esa mesa donde se debe poner el alimento justamente, ponen también la duda sobre el alimento. Adelante, doctora Magallón. Sí, aquí, por ejemplo, creo que podríamos diferenciar como, por ejemplo, lo que es la seguridad alimentaria de la soberanía alimentaria, ¿no? Digamos que la visión del proyecto es sobre soberanía alimentaria. Yo debo de confesar que yo era ignorante de exactamente a qué se refería ese término, ¿no? Y bueno, es un derecho, ¿no? Así como tenemos el derecho de votar, el derecho de tenemos el derecho de producir nuestros propios alimentos y el derecho de accesar al alimento. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad nosotros no escogemos lo que vamos a comer y desde que somos pequeños tampoco ejercemos ese derecho, porque si yo vivo en un departamento, ¿dónde voy a cultivar? ¿Qué voy a cultivar? O sea, es porque es un derecho que se tiene que aprender a ejercer, ¿no? Así como aprendemos a votar, aprendemos
a ejercer nuestra individualidad como seres, pero entonces no estamos aprendiendo. Entonces aquí se ha roto una cadena muy importante que tiene que ver con el ejercicio de este derecho. Y los mercados me van a decir lo que voy a comer. Entonces tampoco estoy ejerciendo mi derecho sobre la nutrición. Y particularmente en el sector infantil tenemos casos muy, muy graves. ¿Por qué? Porque no estamos educando a nuestros niños de la manera, en el ejemplo. O sea, por ejemplo, nos enseñan en la escuela el plato del buen comer, que tenemos que comer verdura, que tenemos... ¿Qué verdura? Porque es muy amplio. ¿Qué verdura? ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita? ¿No? Por ejemplo, hablamos hace poco con el doctor Gersaín, que es colaborador en el proyecto, y hablaba de este cinturón y esta cadena de la pobreza, ¿no? Que un cerebro infantil empobrecido en nutrientes no tiene ese potencial que podría tener un cerebro rico en nutrientes, y seguimos en ese, digamos, en ese mismo nivel, ¿no? Como si fuera una autocondena de alguna manera a permanecer en un estado nutricional no favorable para el desarrollo físico y cognitivo. Entonces, es muy difícil abordar este tema. Desde el proyecto que estamos ejerciendo, nuestro acercamiento va a ser mucho sí con los comedores, pero nuestro interés realmente son los niños. No tanto no explicarles, ay, mira, esta es una planta, y porque ellos eso de alguna manera lo saben, sino simplemente el hecho de ver. Así como, por ejemplo, a una persona que le entregamos un smartphone a los 70 años, le va a tomar una curva de aprendizaje larga a entender cómo funciona y todo eso, y tú le das la misma tecnología a un niño de 3 años, y se va a meter a Facebook y va a ser de la misma manera. Tenemos que acercar la tecnología a edades muy tempranas para que se vuelva como algo inherente, ¿no? Como el yo, o sea, yo existo y es inherente porque mi experiencia de vida me dice que soy yo. De la misma manera, yo veo, observo a personas que pueden producir alimentos, no es algo como lejano, difícil, está allá en el campo y yo estoy separado, porque precisamente esta separación genera muchos problemas sobre nuestra decisión de qué voy a producir, qué puedo comer y qué es lo que mi cuerpo necesita para estar en una condición de homeostasis. Entonces, todos esos factores, el acercamiento directo a la tecnología, edades muy tempranas, como dice el doctor Larrinaga, esta ruptura generacional que vemos en el sector productivo se tiene que retomar desde la edad más temprana. Sin explicar a los niños, no hay que decirles cómo sembrar, pero el hecho de que te vean sembrando, eso es una imagen que se queda toda la vida en la cabeza. No sé si contesté la pregunta. Muy bien, doctora. Ahorita estamos tomando de usted y de todos ustedes, estoy segura que la parte con mayor interés por parte del público la vamos a demostrar ahorita, y yo se los voy a decir por lo siguiente. Vamos a ir ahorita con la doctora Yenice Fimbres, que es nuestra colaboradora aquí en los conversatorios. Doctora, gracias por ayudarnos siempre. Ella, siempre le digo, es nuestra corresponsal en Facebook, porque ahí en Facebook está todo el mundo poniendo comentarios y cosas que aquí no podemos ver, pero para eso está ella, para decirnos, porque el público tiene preguntas, ya empezaron a disparar cosas buenas, eso quiere decir que hay una buena retroalimentación. Si ustedes me lo permiten, voy con la doctora Fimbres y yo regreso para cerrar casi el conversatorio. Adelante, Yenice, querida. Voy a comenzar con la doctora Paola con la pregunta que dice, ¿qué tecnologías consideras prioritarias para la soberanía y la seguridad alimentaria en un estado desértico como Baja California Sur? Pues un poco ya el doctor Larrinaga seguramente ya comentó de algunas tecnologías, el doctor Raúl López, está la hidroponía, está la acuaponía también, donde utilizamos el agua en varios formatos. Pero el concepto central creo que es lo que ahora conocemos como agricultura abierta, es decir, el uso de cualquier tecnología, ya sea desde tecnología de invernaderos, capturación de agua, uso de energías sustentables,
economía circular para poder financiar estas tecnologías, digamos que no hay una tecnología que resuelva todo el problema. Sin embargo, en nuestro estado más particular, tenemos 3 limitantes. Una es el acceso a los fertilizantes, que pareciera que es como muy obvio, ¿no? Pues si hay suelo, pues hay fertilizantes. No necesariamente, porque el doctor Raúl López lo dijo bien, tenemos gran pérdida de suelo cultivable, ¿no? Que tiene esta capacidad. Entonces, resolver la parte de fertilizantes, el uso del agua con tecnologías diferentes, que puede ser, pues ya hay muchas, hidroponía, acuaponía, hay fertirriego, diferentes tipos de sustratos, y también el uso de invernaderos nos permite potenciar y cuidar nuestros suelos, ¿no? Esa, como muy general, si alguien más tiene una pregunta más específica al respecto, pues vamos a tratar de profundizar posteriormente. Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Juan y dice, ¿qué políticas públicas considera usted prioritarias en el Estado y cómo, como ciudadanos, podemos impulsarlas? Bien, bueno, es una pregunta no tan sencilla de contestar, más bien pondría en la mesa la idea, ¿no? De hecho, como políticas públicas se tienen el marco normativo de nuestro gobierno, se tienen las políticas. Creo que es aquí hacerlas valer. Eso creo que sería el esquema. Y política pública también de que los presupuestos, los apoyos lleguen en tiempo y forma al productor. Muchas veces se tienen todos esos programas de apoyo, pero pues yo lo vivo junto al productor, digo, no es que yo lo viva personalmente, pero me entero de ello, que les llega el presupuesto o el apoyo cuando ya no era necesario, pero ya llegó. Entonces las plantas tienen un ciclo, deben de estar ahí. Ese tipo de cuestiones. Y luego la otra es tratar de llegar a través de políticas públicas a los mercados locales, de tal manera que esto se pueda incentivar para un mejor ejercicio del presupuesto que lo está poniendo el mismo gobierno. Pues entonces aquí es lo que para mí es un contrasentido. Sí hay políticas para buscar recursos económicos, pero no hay políticas, y quiero insistir, no de protección al productor, sino políticas muy claras de canales de comercialización para que estos productores de medianía en escala económica puedan acceder a estos mercados para poder llevar estos productos y producciones que levantan, ¿no? Hace rato hacía el ejemplo, nosotros vemos por hace poco el caso de tomates a 30, 40 pesos, pero al productor se lo pagan a 8 pesos, pepinos de 12 pesos al productor se lo pagan a 5. ¿Quién está ganando? Entonces, realmente el que compra es el consumidor, pero el productor, que es el que se lleva 6 meses de trabajo en la espalda, así lo voy a poner, el que llega como intermediario y lo levanta en 2 horas, les digo, en un día o en 2, está ganando el doble de lo que el señor trabajó en 6 meses. Entonces estamos viendo aquí una injusticia realmente en el campo. Y eso es ahí donde el gobierno también tendría que reacondicionar un esquema de políticas donde hablo, insisto, no es de protección, es de justicia. Y ahí creo que se tiene que señalar muy fuertemente si queremos entonces tener un campo vigoroso para cubrir las demandas de alimentos locales. La exportación, ahí está. Y también tiene puntos que dialogarlos, ¿no? No hay precio justo al productor. Vemos grandes empresas productoras, pero el trabajador en sí sigue siendo un trabajador que no tiene seguridad pública, que no tiene garantizados sus salarios y que todo esto conlleva a lo que el tema que estamos hablando, seguridad alimentaria. Ese es el punto. Muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta va enfocada para el doctor Raúl y dice, doctor, ¿cuánto tiempo tarda el suelo en recuperarse y para volver a cultivar? Y si las condiciones que ahorita tenemos en el estado permiten ver un futuro prometedor o no. Sí, todo eso están en base al análisis que hagamos del suelo para saber qué tanto está dañado, ¿sí? Principalmente, ¿cuál es el problema del suelo? A veces son sales, a veces compactación,
a veces son terrenos muy pedregosos, son situaciones diferentes. Por eso lo que comentó la doctora Magallón es muy acertado. Va a depender de las condiciones de cada sitio para poder nosotros poner un sistema productivo. No son parejos a pesar de que estamos en una zona árida. Así están los suelos también. Pongo un ejemplo. En el Valle de Mexicali hay 300.000 hectáreas de suelos dañados por salinidad, terrenos muy compactos. Entonces, si ahí producen o ahí siembran un cultivo como el trigo, que es fundamental para la seguridad alimentaria, esos terrenos tienen que recuperarse. Y ahí lo hemos recuperado porque estoy hablando de que los conozco mucho, hice unos estudios por ahí, con unos productos innovadores, inclusive está licenciado ese producto Alcinor, está patentado. Se recuperó un suelo que daba, por ejemplo, 500 kilos de trigo por hectárea. Cuando aplicamos nosotros el mejorador de suelo, el producto, se recuperó en menos de un año. Pasó de 500 kilos a producir 4 toneladas. Entonces, va a depender mucho de la condición y del daño que tenga el suelo. No puedo yo decir, sin hacer un análisis, este suelo lo recuperamos en tanto tiempo. Es decir, todo en el suelo es química. Y en base a lo que suceda en la reacción química es el tiempo que se va a recuperar. ¿Qué tanta cantidad de sodio tenga? ¿Qué tanta cantidad de amonio tenga? Entonces, ¿qué es lo que necesito aplicarle? Si es calcio, si es potasio. Entonces, son situaciones diferentes y no son complejas. Simplemente se necesita un análisis de suelo para darle mayor certeza. Muchísimas gracias por su tiempo y le regreso la palabra a la maestra Cintia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Magallón. Ahí vamos a poner también su currículum, si nos ayudan los amigos de COSIT en la presentación, que va a quedar, por supuesto, para compartir. Doctor López, doctor Larrinaga, es un enorme placer siempre coincidir, escuchar, aprender de ustedes y trabajar como ensambles de esta maquinaria enorme que es el trabajo de apropiación social del conocimiento. Para mí ha sido siempre un privilegio compartir con ustedes el ejercicio de hacer funcionar esa maquinaria de la que hablamos. Yo esperaría que, como bien decía el doctor López, la historia nos vuelva a encontrar habiendo aprendido, porque si no, entonces, ¿cuál es el destino, verdad? Muchísimas gracias. Y a usted que siempre está pendiente de nuestros conversatorios, yo sé que esto da para mucho. Yo les mando esta noche un abrazo, de veras, agradeciendo nuevamente su enorme generosidad, su tiempo y su talento a favor de la ciencia y sobre todo de la sociedad a la que nos debemos. Excelente, excelente tarde a todas y todos.